otras cosas, las cosas que administrativos que él ordenó al fin de la audiencia, parece que pues, es muy claro que sea una posibilidad que podemos ganar. 350.000 venezolanos en Estados Unidos podrían perder su protección migratoria en cuestión de días. El futuro del TPS está en juego y todo depende de lo que decida un juez federal en San Francisco. Pero esto no se trata solo de una audiencia en una corte. Se trata de familias, de empleos, de vidas que podrían quedar en el limbo. Hoy te cuento lo que pasó el lunes 24 de marzo en la audiencia que busca frenar la decisión de Trump. Lo que se dijo, lo que no se dijo y por qué esta batalla legal podría cambiar el rumbo de la estabilidad, así sea temporal, de los venezolanos, y en tan solo horas podríamos tener la primera decisión. Así que no se despeguen. Ricardo lo dice migrando. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva. Ricardo lo dice en las redes sociales, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. En este episodio número 39 de la tercera temporada de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos, vamos a conversar de una audiencia histórica que podría definir el futuro del TPS para más de 350.000, aproximadamente 350.000 venezolanos con la redesignación de 2023, pero protegería a todos los más de 600.000, una cifra récord en cuanto a tepecianos, en cuanto a beneficiarios de TPS. Una demanda presentada en California busca frenar la revocatoria del programa y aunque aún no hay decisión final todavía, sería cuestión de horas, según me dijo hoy una de las demandantes de este caso, a quien tengo hoy como invitada, y claro está, lo que se dijo en esa corte podría marcar un antes y un después. ¿Qué pasa si se elimina el TPS? ¿Qué implicaciones legales y humanas hay detrás de esta batalla? Y pendiente porque les traemos información desde adentro de la audiencia con Cecilia González, como le comentaba, parte de las demandantes. Pero antes de comenzar, te pido que te suscribas, actives las notificaciones, le des me gusta, comentes y compartas para que apoyes este proyecto periodístico independiente. Si estás fuera de Venezuela, en Estados Unidos o cualquier parte del mundo, puedes mandar superchats y super gracias o super stickers y así apoyas este proyecto independiente que no depende de ningún factor de poder. Con los superchats, por cierto, voy a leer los mensajes que tú me mandes con prioridad en el próximo episodio. Así que arrancamos. El lunes 24 de marzo de 2025 se celebró en California una audiencia que podría marcar un precedente importante para más de 600.000 venezolanos en Estados Unidos. Y digo el número total porque protegería a todos. Se trata de la primera gran acción legal contra la decisión de la administración de Donald Trump de poner fin al estatus de protección temporal, conocido como el TPS para los venezolanos. La audiencia tuvo lugar en la Corte del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco, y fue presidida por el juez Edward M. Chen, un magistrado federal con historia en casos de gran impacto relacionados con inmigración, por cierto. Para muchos defensores de los migrantes, este proceso judicial recuerda lo ocurrido en 2018 con el caso Ramos versus Nielsen, cuando se frenó en esa misma corte un intento de la administración de Trump de eliminar el TPS para más de 300.000 personas. En ese momento, las cancelaciones del programa afectaban directamente a salvadoreños, hondureños, haitianos, nicaragüenses y sudaneses. Aquella ofensiva legal de Trump terminó temporalmente bloqueada por la justicia estadounidense, por la justicia federal, abriendo un precedente que hoy vuelve a estar sobre la mesa sin duda alguna. Lo que se discutió en esta audiencia tampoco es menor. En febrero de este año, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, nombrada por supuesto por Donald Trump tras su regreso al poder, ordenó revocar la extensión del estatus de protección temporal que la administración de Joe Biden había otorgado en enero. Y esa decisión eliminó las protecciones que amparaban aproximadamente a 350.000 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023. Y al mismo tiempo puso en riesgo la extensión concedida a quienes ya tenían, a quienes se les vencía, a quienes se les otorgó, mejor dicho, en 2021, que se les vence en septiembre de este año. La fecha límite marcada por la administración actual para que estos permisos pierdan vigencia es el próximo 2 de abril. Si no se frena esa medida, cientos de miles de personas podrían quedar
en situación de deportación inmediata, perder sus empleos, su seguridad jurídica y en muchos casos, ser separados de sus familias. A la eliminación de esta prórroga o de esta extensión se le suma la revocación total del estatus de protección temporal para la redesignación de 2023, porque una cosa fue la extensión que ya estaba en registro federal, que había dado el secretario Mayorkas, Alejandro Mayorkas, de la administración de Biden, y que primero la eliminó y después eliminó todo el TPS. Para 2023, ¿no? Ante esta amenaza, 7 venezolanos beneficiarios del TPS, tanto de la designación de 2021 como la de 2023, junto a la Alianza Nacional del TPS, presentaron una demanda urgente ante una corte federal en San Francisco, California, como muchos ya conocemos porque le hemos venido haciendo seguimiento a este caso. Esta acción legal es liderada por abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles, que es la ACLU o la ACLU en español, y el Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA, quienes representan a los demandantes. En la querella se alega que el gobierno violó la ley de procedimientos administrativos y la cláusula del debido proceso de la quinta enmienda de la Constitución. Según los documentos presentados, las autoridades actuaron de manera arbitraria y sin fundamento, ignorando tanto la situación actual de Venezuela como los precedentes judiciales que exigen una justificación sólida para eliminar este tipo de protección migratoria. Uno de los puntos claves de esta demanda es la solicitud de una moción de emergencia, lo que se conoce como una moción de emergencia, es decir, una protección, una petición formal para que el juez emita una decisión provisional para que proteja, de forma urgente, que detenga la entrada en vigor de la revocatoria del TPS y proteja a estos tepecianos, al menos mientras el caso se litiga a profundidad, mientras hay una decisión final, ¿no? Esta figura legal permite que en casos donde el daño puede ser irreversible, como la estoy hablando de la pérdida de permisos de trabajo o la deportación inminente, el tribunal actúe de inmediato para proteger a los más afectados. Es una herramienta que ya se utilizó en el pasado, precisamente durante la primera administración de Donald Trump, cuando se intentó eliminar el TPS para estas otras nacionalidades que les estaba comentando. En esos casos, como el mencionado caso Ramos, las Cortes Federales concedieron la suspensión temporal y evitaron que miles de personas quedaran desprotegidas mientras se resolvía el fondo del asunto. Esa fue la situación previa y es el precedente de este caso legal. Aunque el 24 de marzo no se emitió una decisión por parte del juez Edward Chen, la audiencia fue clave porque permitió la participación presencial de los codemandantes venezolanos, quienes dieron sus testimonios personales ante el tribunal. Ese tipo de participación no solo refuerza el aspecto humano del caso, sino que permite mostrar de manera directa las consecuencias reales de las decisiones de política migratoria. No se trata de números abstractos, hablamos de madres, padres, trabajadores, cuidadores, estudiantes, muchos de ellos con hijos nacidos en Estados Unidos, también familias mixtas que han vivido legalmente en el país desde hace años y que ahora enfrentan la amenaza de ser arrancados de su entorno de un momento a otro. En paralelo, las organizaciones como BPEX, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior, y AMAVEX, que es la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión, presentaron escritos conocidos como amicus curiae, es decir, documentos de terceros que no forman parte directa de la demanda, pero que ofrecen argumentos y evidencia adicional para apoyar el caso. También lo hicieron, por cierto, una serie de estados, igual que con la demanda del parol, o sea que no es la primera vez que esto pasa, pero en este caso con la del TPS. En esos textos, liderados por José Antonio Colina y Elene Villalonga, se argumenta que la decisión de terminar el TPS no solo es ilegal, sino que también contradice los principios básicos de humanidad y derecho internacional. Señalan que deportar a venezolanos en este momento los expondría a la persecución política, pobreza extrema, colapso del sistema de salud y violencia generalizada, según informes recientes del Departamento de Estado y organizaciones como Human Rights Watch. En términos económicos, señores,
Los demandantes también han resaltado el aporte significativo de los venezolanos con el estatus de protección temporal en sectores esenciales como la construcción, la salud, la educación y la hospitalidad. En el escrito, Amicus Curiae, presentado por BPEX y Amabex, afirmaron que la comunidad venezolana en general tiene una tasa de participación laboral del 74% y que el 57% de los adultos cuenta con títulos universitarios. Según estas organizaciones, la expulsión de esta población no solo tendría un costo humano, sino también económico. De igual forma, resaltaron las contribuciones significativas de los inmigrantes venezolanos a la economía estadounidense, particularmente en estados como Florida, Texas y Nueva York, que son estados claves donde hay muchos venezolanos. De hecho, uno de los principales en mi top 5 están en mi top 5 de usuarios que consumen y ven este podcast. Así que un saludo para todos los que están en estos y otros estados de Estados Unidos. Por otro lado, miren, los abogados del gobierno han argumentado que la decisión de Kristi Noem se basa en evaluaciones de seguridad nacional. Eso es lo primero, ¿no? Y han señalado que entre los migrantes venezolanos hay personas que supuestamente están vinculadas con el grupo criminal, la banda carcelaria, el Tren de Aragua. También han defendido que la secretaria actuó dentro de sus competencias y que la Corte no tiene autoridad. Ellos dicen que la Corte no tiene autoridad a pesar de que hay jurisprudencia, porque incluso fue esa misma Corte la que atendió el caso Ramos, como estábamos diciendo, pero ellos dicen que no tiene autoridad para revertir decisiones ejecutivas sobre migración. Pero los abogados de los demandantes han respondido con fuerza citando declaraciones públicas de Trump y Noem que, según ellos, demuestran un sesgo racial y político particularmente contra los venezolanos beneficiarios del TPS, porque aquí es donde entra el otro aspecto de la demanda y es la discriminación y es los ataques racistas que está interponiendo o argumentando los demandantes. Entre los argumentos están los comentarios en campaña donde Trump catalogó a los migrantes venezolanos como parte de esta banda criminal del Tren de Aragua y declaraciones de Kristi Noem en las que llama a los beneficiarios del TPS como escorias, como dirtbags, como se conoce en inglés como dirtbags. Esto fue en televisión nacional. Y claramente los abogados del Estado dijeron que ya no estaba generalizando, que se refería solo a los del Tren de Aragua, pero ahí están las pruebas públicas, fue en televisión nacional y está todo textual, como lo dijo la Secretaría de Seguridad Nacional, y la justicia tendrá que tomar cartas en el asunto. A este punto, lo que se pidió al juez es que suspenda al menos de forma temporal la eliminación del TPS mientras el caso avanza hacia una posible apelación. Es decir, que ningún venezolano con TPS pierda su estatus ni sus permisos de trabajo hasta que se decida si la medida de Trump fue o no legal. Y esa decisión, cuando llegue, no solo tendrá impacto para quienes están involucrados en esta demanda en California, podría sentar un precedente sin duda alguna para los casos similares que ya fueron introducidos en otras cortes en Estados Unidos, como ya ustedes saben, lo hemos informado por aquí, en Massachusetts y en Maryland, donde también se están discutiendo medidas similares al respecto. Es decir, hay 3 demandas en curso en estos momentos. Y mientras todo esto ocurría en los tribunales, lo que se vivió dentro de la sala y afuera del edificio federal en San Francisco dejó claro que este no es solo un proceso legal, es una batalla por la vida, por la estabilidad, por la dignidad de cientos de miles de personas. Lo que pasó sin duda alguna este lunes en la audiencia podría ser importantísimo, yo diría que crucial para entender hacia dónde va el destino del TPS para los venezolanos. Así que pendientes porque lo que viene a continuación, precisamente en el próximo bloque, te voy a mostrar en detalle lo que ocurrió ese día y por qué muchos creen que todavía hay razones para tener esperanza, incluso que fue lo que dijo el equipo legal una vez que salieron de esta audiencia. El lunes 24 de marzo de 2025 no se emitieron decisiones definitivas, pero sí ocurrió algo que puede marcar el rumbo de lo que viene para las más de 600,000 personas o venezolanos protegidos por el TPS en total. El juez federal Edward Chen escuchó los argumentos de ambas partes en la demanda que busca frenar la revocatoria del programa impulsada por la administración de Donald Trump. Aunque no hubo fallo inmediato, como les decía, el juez dejó claro que el tema está bajo un escrutinio detallado y sus preguntas apuntaron directamente a uno de los puntos más controversiales. Y es si la decisión de cancelar el TPS se basó en argumentos técnicos y legales o si estuvo motivada por prejuicios raciales
y políticos, por no mencionar otros puntos como, digamos, el tema de que ellos argumentan que en Venezuela ya han mejorado las circunstancias desde el punto de vista de crimen, de salud pública y desde el punto de vista económico. Pero la audiencia en particular se llevó a cabo, como les decía, que se llevó a cabo en el Distrito Norte de California. Desde muy temprano comenzó y cientos de personas se congregaron en las afueras del edificio federal para manifestar su apoyo a los demandantes. Dentro de la sala, los abogados de la ACLU y el Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la ACLU representaron, de la UCLA, de la UCLA, representaron a los 7 venezolanos beneficiarios del TPS y a la Alianza Nacional del TPS. Del otro lado estuvieron los abogados del Departamento de Seguridad Nacional que defendían al gobierno y defendían la decisión de la secretaria Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional designada por Trump, quien en febrero ordenó la revocación de la extensión otorgada por la administración de Biden, como les decía, y además de eso, posteriormente, la revocación total del TPS para la redesignación de 2023. Durante la audiencia, el juez Chen cuestionó directamente si las razones del gobierno incluían un sesgo racial. Citó declaraciones de Trump y Noem, quienes han relacionado públicamente a migrantes venezolanos con bandas criminales. El juez preguntó textualmente, y esta fue la pregunta: ¿no es eso casi la definición de racismo? Se crea un estereotipo generalizado sobre todo un grupo y luego se actúa al respecto cuando realmente parece no haber fundamento para esa generalización. Ahí termina la cita. Estas palabras resonaron con fuerza tanto dentro como fuera de la corte. Según los testimonios, el juez inició la sesión reconociendo el daño que podría causarse a los venezolanos si se concreta la cancelación del TPS. Habló de los niños nacidos en Estados Unidos, del impacto económico de las familias con estatus migratorio mixto y de la evidencia presentada que muestra que la gran mayoría de los beneficiarios del TPS están empleados y contribuyendo a la economía. Frente a esto, los abogados del gobierno no ofrecieron una respuesta sustantiva. En otras palabras, no pudieron contraargumentar, no hubo argumento que pudiera contra estas, vamos a decir, las pruebas y los testimonios, las pruebas que ofrecieron con respecto a la contribución que hacen los venezolanos. Uno de los argumentos más criticados por los demandantes fue el intento del gobierno de vincular a la revocatoria del TPS con el aumento de los cruces ilegales en la frontera. Y miren, es que la administración de Trump alegó que el programa había incentivado la llegada de migrantes venezolanos, algunos supuestamente vinculados con el Tren de Aragua, porque el Tren de Aragua está de moda y ahora la generalización es para todos los venezolanos, lamentablemente, que está haciendo un daño terrible. Pero el juez cuestionó la coherencia de esta lógica. ¿Cómo afecta, cito, cómo afecta a la extensión del estatus de quienes ya están aquí legalmente? El gobierno, no supo explicar, no logró explicar de qué manera cancelar el TPS para quienes ya están en el país podría frenar nuevas entradas irregulares. Entonces, un punto importante de resaltar. Al finalizar la audiencia, se realizó una conferencia pública a las afueras de la corte. Agilan Arulannan, quien es uno de los abogados de demandantes, destacó la presencia masiva de la comunidad y dijo sentirse respaldado por la energía y el compromiso de los venezolanos. Cito, el juez está pensando en muchas cosas, pero una de ellas es la importancia y el impacto que esto tiene en la vida de la gente. Cierro cita, dijo ante los presentes. Vamos a escuchar una de sus intervenciones este 24 de abril. Veamos. Nadie podría decir con cierto qué va a hacer el juez, pero él, pues, de las preguntas y también otras cosas, las cosas que administrativos que él ordenó al fin de la audiencia, parece que es muy claro que sea una posibilidad que podemos ganar, y por eso, por esta posibilidad, creo que es bastante por toda la gente, la comunidad, a continuar viviendo su vida, no vende sus negocios, no planear para salir ahora, porque hay una posibilidad que vamos a ganar antes de the 3rd of April. Pensé que era importante que el juez empezó con preguntas de lo que está pasando en el pueblo, qué está pasando
¿es verdad o es falso que esta gente no tiene o tiene antecedentes penales o algo involucrado con el sistema criminal? ¿Es verdad o es falso que la mayoría son empleados muy bien y está construyendo a la economía de los Estados Unidos, y también que tiene hijos en las escuelas y todo? Y él empezó la audiencia con eso, y yo creo que era prueba que es lo que está pensando. Él está pensando en muchas cosas, pero que la importancia, la significa por la gente es una de las cosas en que él está pensando. En esa conferencia se dio un informe sobre lo ocurrido en la sala. Me refiero a la conferencia de prensa posterior a la audiencia. Se explicó que el juez escuchó con atención, que pidió más documentación a ambas partes y que no tomará una decisión hasta no tener pues toda la información completa. Sin embargo, los abogados dijeron que insistieron en la urgencia de la resolución antes del 3 de abril, fecha límite, porque a partir de esa fecha, desde ese día en particular, pues perderían el estatus si no se detiene la medida. Se mencionó además que la sala estuvo completamente llena y que más de 1,000 personas intentaron seguir la audiencia vía Zoom, colapsando el sistema como tal por la aplicación de Zoom, ¿no? Esto fue interpretado por los abogados como una muestra del enorme interés y preocupación que existe dentro de la comunidad venezolana. Cito: este no es solo un caso legal, es una batalla por la dignidad y la estabilidad de cientos de miles de personas, afirmó uno de los representantes legales. Ahora bien, el juez Edward Chen fue enfático al indicar que primero evaluará si su corte tiene jurisdicción para tomar una decisión definitiva en este caso. Ya vamos a explicar más detalle, preguntarle a una de las demandantes, a Cecilia González, que me está acompañando el día de hoy, para explicar un poquito mejor eso. Recordó que hay demandas similares pendientes en otras cortes federales como en Massachusetts y Maryland, y que sus resultados podrían influir o superponerse con lo que está en proceso en San Francisco, California. Aún así, insistió en que está considerando con seriedad los argumentos y que se tomará el tiempo necesario para emitir una decisión que, por supuesto, esté bien fundamentada. El juez también cuestionó si la revocatoria del TPS se basó en una revisión seria de las condiciones actuales en Venezuela, como les estaba diciendo hace unos minutos. En enero, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, extendió el estatus de protección temporal para venezolanos hasta octubre de 2026, con base en informes que describen una emergencia humanitaria grave en Venezuela, porque la situación sigue en Venezuela. En su decisión, Mayorkas señaló que la crisis política, económica y social en Venezuela seguía generando violencia, inseguridad, escasez de alimentos y colapso de los servicios esenciales como el agua y la electricidad. Sin embargo, al revocar esa extensión, NOM aseguró que la situación había mejorado, algo que los demandantes y las organizaciones humanitarias niegan categóricamente. Aunque se mantiene la incertidumbre, crecen las esperanzas entre los beneficiarios del TPS, quienes ven en Chen a un juez dispuesto a escuchar, a analizar y a tomar en cuenta no solo los aspectos legales, sino también las implicaciones humanas de su decisión. Y esto es importantísimo. El mensaje final de los abogados fue claro. Recomendamos esperar, no tomar decisiones apresuradas. El juez ha dado señales de que está evaluando seriamente el caso y que hay posibilidades de que el fallo sea favorable. Cierro cita. Con el corazón en la mano y la atención al máximo, la comunidad venezolana en Estados Unidos ahora entra en una cuenta regresiva. Pocos días para saber si podrá seguir adelante o si se le arrebatará la protección que ha sido vital en sus vidas, sobre todo con la dictadura de Nicolás Maduro todavía usurpando el poder en Venezuela. Y para hablar un poco mejor, un poco más a detalle de cómo se vivió esta audiencia, hoy les traigo como invitada a Cecilia González, una de las demandantes en California, venezolana y beneficiaria del estatus de protección temporal, quien estuvo allí adentro de la audiencia. Bienvenida. Cecilia, si tuviéramos que hacer un balance de esta primera audiencia del TPS, ¿cómo lo evaluarías?
Ricardo, buenos días primero que todo. En balance positivo, lo que vimos el lunes pasado en San Francisco fue un juez que hizo la tarea, como quien dice, leyó los argumentos de ambos lados, hizo las preguntas pertinentes para responder quizás dudas que tenía con respecto a algunos de los argumentos, arrancó la audiencia hablando sobre las contribuciones que los venezolanos hacen en los Estados Unidos y cuestionándole al gobierno si esto es verdad o no y cómo esto es de relevancia para el interés nacional. Vimos a un juez que no va a tomar una decisión de forma apresurada, que hizo todas las preguntas pertinentes y necesarias para él poder tomar una decisión informada y que reconoce lo complejo de la situación, que entiende la urgencia de tomar una decisión y creo que en general el balance es positivo. Ahora, sobre el tema de la jurisdicción, ¿por qué el juez no tomó una decisión en ese momento? Y ¿por qué se hace esperar por el tema de la jurisdicción? Este es el mismo juez que ya había tratado el caso anterior del TPS, si no estoy equivocado. ¿Por qué tiene que ver la jurisdicción allí si es un tema similar y toca los intereses de los beneficiarios del TPS en todo el país y es similar al caso previo que había ya tratado el mismo juez? Sí, correcto. Este es el mismo juez que llevó el caso Ramos durante la primera administración de Trump, un caso que es sumamente similar al caso que estamos llevando ahorita. Y la respuesta del por qué él tiene que tomarse el tiempo para determinar si tiene o no jurisdicción para este caso es simplemente porque eso es lo que argumenta el gobierno. El gobierno argumenta que el juez no tiene jurisdicción para llevar este caso. ¿Por qué el gobierno argumenta eso? Porque el gobierno tiene que buscar cómo desestimar este caso en primera instancia. Entonces, él debe escuchar ambos argumentos, evaluar lo presentado y emitir su respuesta. Una vez más, creemos que va a ser positiva por sus similitudes al caso Ramos, donde él ya había llevado un caso de esta naturaleza y es muy, muy probable que él determine que él sí tiene jurisdicción para llevar este caso. Tú que estuviste en la audiencia, ¿qué argumentan los abogados del gobierno del por qué un juez federal que ya ha decidido sobre un caso similar, que el caso Ramos, por ejemplo, no tendría jurisdicción y si hubo una contraargumentación de la defensa en ese momento dentro de la audiencia? Estos argumentos, de hecho, ya estaban enviados de forma escrita previo a la audiencia. Y lo que el gobierno argumenta en primera instancia es que la secretaria de Seguridad Nacional tenía todas las capacidades para remover la extensión del TPS como lo hizo y que realmente el juez no debería de dictar en si ella tenía o no poder para hacerlo. De nuevo, al final del día cada uno de los lados está tratando de crear tiempo y del lado del gobierno ellos están intentando extenderlo lo suficiente para que llegue la plazo de vencimiento y puedan decir, bueno, pero ya se pasó, por ende los permisos de trabajo y los otros documentos expiren y por ende nuestra gente quede como en un limbo legal que le permita al gobierno pues, con su agenda de deportaciones masivas. Claro, claro, entiendo. En este sentido, me imagino que la defensa no está tratando de discutir el hecho de que la Secretaría de Seguridad Nacional tenga o no tenga la autoridad, porque en efecto ha de tener la autoridad. Pero en este caso, nosotros hemos hablado previamente sobre los argumentos de los demandantes, tú como parte de los demandantes y del equipo legal, y dentro de eso pues está el tema del racismo, que sí vi una parte de la audiencia que se pudo ver porque eso se colgó. Está el tema también, por lo que entiendo, de las condiciones, que ella dice que mejoraron en Venezuela, pero realmente eso no fue así. Todo eso se trató en esta primera audiencia también de forma verbal, todo lo que habíamos hablado previamente que estaba escrito en la demanda como tal, porque lo que dice allí, prácticamente el documento para la terminación del TPS, que las condiciones mejoraron en lo económico, en seguridad nacional y en salud pública, es falso, ¿no? Sí, en efecto es falso y fue algo al que el juez le hizo seguimiento
con el equipo del gobierno. Él les preguntó que cuáles fueron los reportes oficiales que utilizó la secretaria Noem para tomar su decisión al indicar que Venezuela ya no cumplía con las condiciones para seguir siendo parte del programa de protección temporal, a lo que los abogados del gobierno dijeron que no contaban con esos reportes y con esa información al momento, lo que de alguna forma te hace preguntarte a ti mismo, ¿estaban ellos lo más preparados posibles? ¿Estaban listos para dar la batalla legal a la que se estaban enfrentando? No te podría decir, pero hubo reiteradas ocasiones donde el juez hizo preguntas de seguimiento y los abogados del gobierno no pudieron responder. No respondieron. Y sobre eso también te iba a preguntar, porque según vimos en la conferencia de prensa en la que tú estuviste presente, hicimos aquí un resumen, por cierto, que se posteó en mis otras redes sociales, no aquí en YouTube. Ahora que estamos tocando esto con un poco más con calma el tema para precisamente analizar mejor todo lo que pasó, decían que los abogados, y lo reiterabas tú, que en el momento en que se presentaron las contribuciones que los venezolanos daban a la nación o a los distintos estados, los abogados del gobierno se quedaron sin poder rebatir esto. Y es porque, de cierta forma, lo que está argumentando, más allá de lo que ya sabemos del tema de que las condiciones en Venezuela mejoraron, cosa que no sabemos que no es así, es un tema de interés nacional y la vinculación, la generalización, la criminalización de la comunidad tepeciana, vinculándolos con el Tren de Aragua, y esto lo ha hecho reiteradamente Kristi Noem. De hecho, sí vi un fragmento de la audiencia en la que explicaban de esto como tal, y la abogada del gobierno decía que ella se refería solo al Tren de Aragua, pero nosotros hemos visto públicamente cómo ella ha hecho generalizaciones sin decir que solo son los del Tren de Aragua. De hecho, ella vinculó a toda la comunidad tepeciana con el Tren de Aragua, ¿no? Entonces, ¿en qué punto se quedaron sin argumentos los abogados del gobierno, ¿no? Yo creo que ellos entraron a la corte sin argumentos. Creo que a título personal puedo decir que lo que vimos allí fue una cátedra de abogacía comunitaria. Nosotros, el equipo legal que nos defiende, no, más allá de decir que es un equipo sumamente preparado, fue un equipo que vino con toda la data, con toda la información de expertos para demostrar, como lo dice Ricardo, que las condiciones en Venezuela no han mejorado, pero también para demostrar que los venezolanos son del interés nacional, que siguen contribuyendo y que en comparación con los números de la población general tienen mayores índices de títulos universitarios, mayor índice de creación de empleos, menor índice de criminalidad y de presencia en las prisiones. Entonces, toda esta información con la que el juez abrió la conversación sobre si somos o no del interés nacional, llevó a que los abogados del gobierno pues no pudieran, como se dice, llevarle la contraria a esa narrativa. En cuanto a la narrativa sobre si los comentarios de la secretaria Noem eran o no racistas, o eran o no hacia todos los venezolanos, los abogados del gobierno argumentan que nosotros lo sacamos de contexto, que ella en realidad no se estaba refiriendo a todos nosotros. Pero el juez tiene acceso a esos videos, ¿no? Sí, eso fue parte del paquete de información que se le entregó. Y no son solo los comentarios que ha hecho la secretaria, sino otros miembros de la administración, incluyendo al presidente. Entonces, esto es algo que el juez está tomando con bastante cautela, porque hacer argumentos de racismo en este país son demandas o son argumentos bastante delicados. Esto no fue dicho a la ligera cuando se llenó esta demanda. Claro. Se está demostrando con evidencia de diferentes declaraciones públicas que la administración ha hecho, a la que el gobierno pues no tiene forma de defender. Como quien dice, no se puede defender lo indefendible. Esto está en la televisión, las personas lo hemos visto, las personas hemos sentido esta persecución y este odio que se ha generado por parte de la administración hacia todos los venezolanos, no solo incluyendo a los miembros del Tren de Aragua. Sí, de hecho vi la parte en la que el juez le decía a la abogada, como que le preguntaba puntualmente si ella consideraba que esa generalización no era parte de los elementos de hecho de lo que se considera como racismo, ¿no? Y pues ahí están las pruebas, pero en ese sentido, para puntualizar sobre todo esto, entonces
tú concluirías que el balance es positivo. Vimos que los abogados dicen que hay esperanza de que el juez falle a favor de ustedes, de los demandantes, de la comunidad de beneficiaria de TPS, vamos a decir, evaluando esta primera audiencia y saber qué esperar ahora, porque tú comentas, el juez no va a tomar una decisión apresurada, pero hay un deadline y estamos contra el reloj, ¿no? Correcto, y eso fue algo a lo que se le ha hecho muchísima urgencia el juez. El juez está claro que estos permisos de trabajo han de expirar la semana que viene. Y cuando digo que no va a tomar una decisión apresurada, era que él no tenía la, la información suficiente y el tiempo necesario para él poder tomar una decisión durante el juicio, la primera audiencia, perdón. De igual forma, él no necesitaba o no estaba obligado a tomar una decisión en ese momento, por eso se espera que va a venir en las próximas horas, es cuestión de horas, porque ambos lados reconocen la urgencia del tema y nuestros abogados han hecho un énfasis porque es importante que mientras más pronto lo diga, mejor para las personas impactadas. El juez es consciente de los daños irreparables que esto tendría si los venezolanos que reciben TPS y que ha de expirar la próxima semana pueden correr si no se extienden los permisos de trabajo. Entonces, tanto nuestros abogados como el equipo de demandantes, como la comunidad de líderes comunitarios que está detrás de este movimiento, estamos bastante optimistas, entendiendo que ha habido precedente positivo, que es un juez que está tomándose el tiempo para recibir y analizar la información pertinente, y que al final del día los datos, la verdad está de nuestro lado para demostrar que los venezolanos son gente de bien, que siguen contribuyendo a este país y que son del interés nacional. Lo que se espera, en todo caso, con esta decisión de jurisdicción, sumada a esta decisión de jurisdicción, ¿qué vendría? Es decir, la moción de emergencia, o sea, en el caso anterior, del caso Ramos, se hizo como una especie de pausa a esta revocación para que los beneficiarios del TPS no quedaran sin protección mientras que se resolvía el caso. ¿Eso es lo que se está esperando próximamente en las próximas horas o solo la decisión de jurisdicción para que haya otra audiencia para que se apruebe una moción de emergencia? Se está esperando que determine la jurisdicción. Una vez la determine y en caso de que sea positivo, de que sí puede llevar este caso, se está esperando la respuesta de la moción de emergencia, que en primera instancia es sí o no se van a poder extender los permisos de trabajo por los 16 meses que determinó la administración Biden-Harris. Esa es la primera instancia. Pero eso iría junto con la misma información de la decisión, si hay jurisdicción o no, que va a decir, bueno, ok, vamos a extender los permisos para que no queden en el limbo y continúa el proceso legal, ¿no? O sea, me imagino que luego habría otra audiencia. Aquí es donde comienzan las diferentes opciones, opción A y opción B. Opción A es que determine que si tiene jurisdicción, opción B es que determine que no. En la opción A, que determine que si tiene jurisdicción, hay también opción 1 y opción 2. Opción 1 es que en efecto extienda los permisos de trabajo. Opción 2 es que él determine que si tiene jurisdicción y decida no extender los permisos de trabajo, que es un caso casi imposible que suceda, pero es importante que reconozcamos que aun si él reconoce que tiene jurisdicción, hay escenario donde él dice, pero no voy a extender los permisos de trabajo. Esto es solo por la clarificación. Pero no, las dos decisiones las va a anunciar juntas. No se necesita una audiencia para que él las anuncie, porque lo que va a anunciar es esta moción de emergencia y él dejará saber los siguientes pasos a continuación. Exacto, próximas audiencias, ya ahí se continúa la lucha, porque en el caso Ramos tardó un tiempo, ¿no? O sea, no fue... Sí, pero lo importante es que mientras tanto la comunidad esté protegida y además de eso también que tenga la posibilidad de hacer algún ajuste de estatus, porque hay una pausa administrativa de un memorando interno en el que se indica que las personas que entraron por los programas, vamos a decir, vamos a decir, los que tengan parol y tengan TPS no pueden hacer el ajuste de a otro estatus que no sea temporal si hay la posibilidad, por ejemplo, meter un asilo, etcétera, ¿no? De hecho, ya eso se está retando en corte. Aquí, ayer yo hablé con una de las abogadas que está demandando en Boston, porque hubo un hearing paralelo al del TPS en Boston. Entonces, es como que las luchas se están dando en los distintos frentes, ¿no? Y para cerrar,
Yo quiero preguntarte, ¿qué opinas tú? Porque a propósito de que hay una demanda paralela en Boston que está buscando que también se pause el fin del parol para poder seguir llevando el caso legal. Eso por un lado. Por otro lado, hay dos demandas más en Maryland y también en Massachusetts, también en Boston, con respecto al TPS. Pero paralelamente a eso, de forma reciente, el presidente Donald Trump lanzó un memorándum en el que amenaza con sancionar a los abogados que litigan contra sus medidas migratorias. Algo bien intimidatorio. ¿Qué opinión tienes tú de esto? Tú que estás involucrada directamente en esta demanda. Lo que te voy a decir es a título personal, como venezolana, como estudiante de ciencias políticas, como persona que dice la verdad, o lo que yo considero. Lo que estamos viendo es tiranía. Al final del día, este es un presidente que ha dicho en últimas oportunidades, en previas oportunidades, que le gustaría ser dictador. Y hoy estamos viendo su plan de dictadura empezar a tomar forma. Lo hemos visto en los primeros 100 días de la administración. Y estas amenazas contra jueces, contra abogados, contra diferentes entidades, no es nada distinto a lo que se vivió en Venezuela y a lo que Chávez en reiteradas ocasiones hizo para amenazar a magistrados y a diferentes entes. Me preocupa, no todavía. ¿Por qué digo que no todavía? Porque creo fielmente que seguimos viviendo en un país donde existe Estado de Derecho, donde hay separación de poderes, donde existe, como se le llama aquí, el check and balance, el de que el gobierno, el sistema y el sistema está separado de una forma en la que ningún poder puede bajar o atacar o eliminar al otro. Y este es un ejemplo de cómo el Ejecutivo no va a poder acabar o desmantelar al sistema judicial, porque el sistema legal existe para eso, para asegurarse que las leyes y las reglas se están cumpliendo, incluso para mantener al legislativo y al judicial en orden y en control. Entonces, al final del día, creo que estas son también palabras vacías de amenazas que suenan fuertes, que suenan peligrosas, para ver quién se asusta. Porque esto es bien quién gana la guerra del miedo. Y Trump se ha dado cuenta que le ha funcionado en otras oportunidades, con otros enemigos quizás un poco más pequeños. Los enemigos son los defensores de los derechos civiles, los defensores de los inmigrantes y los defensores, pues, de la verdad. Claro, la batalla en la opinión pública. ¿Tú te sientes particularmente bajo algún tipo de presión o amenazado o simplemente no crees, tú como insistes en tu caso particularmente como demandante, también crees que eso sea simplemente estrategia política? Creo que al final del día, todos en un grado menor o mayor sentimos un poquito la angustia que representa ser un inmigrante en los Estados Unidos hoy en día. O sea, eso no lo voy a ocultar. Creo que todos hemos pasado por lo abrumante que es ser inmigrante en estos días. Pero en general, por mi condición de demandante, por mi condición de venezolana en los Estados Unidos en general, no me siento atacada, no me siento particularmente en peligro, porque también entiendo que si bien una persecución contra los venezolanos se está dando en estos momentos, mientras tú y yo estamos hablando, se ha declarado una guerra interna contra los venezolanos, no creo que el sistema es aún tan corrupto para poder llevarse por delante a todo el mundo. Lo están intentando, se están llevando personas sin el debido proceso, están desapareciendo personas, hay miles de migrantes que hoy están escondidos porque ni siquiera quieren salir, mientras del otro lado hay inmigrantes que ni siquiera sabemos dónde están, porque Migración dice que los han deportado, en sus casas no aparecen, en El Salvador no aparecen. Es preocupante, es alarmante lo que estamos viendo, pero como individuo, a título personal, en los momentos no me siento en peligro, no tengo miedo por los momentos, pero aún reconozco lo alarmante y lo preocupante de la situación que todos los inmigrantes vivimos en los Estados Unidos en estos momentos. Para finalizar, ¿cuál es tu mensaje a la comunidad de beneficiarios del TPS, de tepecianos en Estados Unidos, que están, bueno, en estas horas de espera con mucha ansiedad? Se trata de trabajo, se trata de estudios, se trata de familias, de hijos, de padres, de gente que depende de estas personas.
¿Cuál sería tu mensaje para ellos en estas horas? Creo que es el mensaje que he tratado de llevar las últimas semanas, es paciencia y fe, mi gente. Entiendo y comparto el sentimiento de angustia y de estrés en el que todos estamos, pero la angustia y el estrés no nos va a llevar a ningún lado. Si acaso nos va a llevar a locos. Entonces es importante que, que como podamos mantengamos la paciencia, entendiendo también que es tiempo oportuno para que cada familia evalúe su condición y sus opciones, entendiendo una vez más que el TPS, si lo logramos proteger, lo vamos a lograr proteger por un tiempo. Siempre ha sido temporal y cada familia pues debe evaluar sus realidades, pero sin tomar decisiones a la ligera y sin tomar decisiones apresuradas, llevadas o impulsadas por el miedo o por el estrés. Y fe, creo que al final del día existe algo más grande que nosotros, algunos lo llaman Dios, otros lo llaman Alá, como lo llamen, el universo y la energía, está de nuestro lado. O sea, la verdad sale, a veces toma tiempo, pero la verdad sale. Entonces es importante que mantengamos esas dos cositas, paciencia y fe, mi gente. Muchas gracias, Cecilia, por tu tiempo. Gracias, Ricardo. Y si creías que lo más grave ya se había dicho, pues esperen, porque es que lo que está pasando fuera de la corte podría ser incluso más peligroso que lo que se discute adentro. No estamos hablando solo de los permisos de trabajos o deportaciones. Ahora el gobierno de Trump va tras quienes se atrevan a defender a los migrantes en los tribunales. Quédense porque lo que les voy a contar es un elemento de preocupación en casos de demandas como esta contra la revocación del TPS que vinculen o que critiquen o que cuestionen a Donald Trump. Lo que está ocurriendo con el TPS para venezolanos es parte de una ofensiva aún más amplia, mucho más estructural, que busca debilitar los cimientos del sistema legal estadounidense en todo lo que tenga que ver con inmigración. Y esa ofensiva no solo apunta a los migrantes, ahora también apunta a quienes los defienden. Sí, mientras los venezolanos esperan con angustia estas decisiones judiciales que podrían definir su permanencia legal en este país, al menos de forma temporal, tales como la del TPS y el paro humanitario, el gobierno de Donald Trump ha lanzado una nueva ofensiva y es sancionar a los abogados que se atrevan a litigar contra sus políticas migratorias, o al menos fue la amenaza que hizo y así lo dejó plasmado. Así lo estableció en un memorando firmado por él y pues publicado por la Casa Blanca el sábado 22 de marzo, justo días antes de la audiencia en San Francisco. En el documento, Trump ordena a la fiscal general Pam Bondi que imponga sanciones a abogados y bufetes que presenten demandas frívolas, irrazonables o vejatorias. Textualmente dijo eso, contra las decisiones de su administración. Así de frente, así de fuerte, sin anestesia. No se especifica qué se entiende por frívola, tampoco se establecen criterios legales claros, pero el contexto es elocuente, porque esta directiva aparece en medio de más de 130 demandas activas contra la Casa Blanca por decretos que incluyen la cancelación del TPS, el cierre del programa del parol, la deportación sin audiencias judiciales y hasta intentos de limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento y otras causas diferentes, claro está. Y ahora, como si fuera poco, el Ejecutivo pretende que se castigue a los abogados por cumplir su función, defender derechos ante los tribunales. Organizaciones como la ACLU, que justamente lidera la demanda por el TPS en California, han calificado a esta orden como, cito, un ataque escalofriante al Estado de Derecho. Lo dicen claro. Lo que busca Trump es silenciar a quienes representan legalmente a los migrantes, generando miedo entre los litigantes y, en última instancia, neutralizar a los jueces como poder de control frente al Ejecutivo como contrapeso. Y eso es lo que mantiene este sistema estable aún con la independencia de poderes y los contrapesos. Pero el ataque al sistema judicial es más que evidente y peligroso. ¿Y por qué esto es relevante en este episodio? Porque mientras la Corte de San Francisco, allí se discutía si revocar el TPS para venezolanos es legal o no, fuera de la sala, el mismo sistema judicial está siendo amenazado por intentar ejercer su función de contrapeso. No, el juez Edward Chen no hizo referencia directa a estas amenazas durante la audiencia, pero este es el contexto político en el que él debe decidir. Una Casa Blanca que no solo cuestiona las decisiones judiciales, sino que ahora quiere castigar a quienes las impulsan y también de paso
verbalmente Trump ataca a jueces, como el caso de Busberg, diciendo que deberían destituirlo. Que el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia le respondió que esa no es la forma en la que se dirime una diferencia con una decisión judicial, siendo él apuntado por conservadores, porque fue apuntado por George W. Bush. Así de agresiva y de autoritaria, pues se revela esta segunda administración de Donald Trump. Todo esto tiene implicaciones muy profundas, señores. No vamos a tomarnos esto a la ligera. Ya no se trata únicamente de proteger un estatus migratorio. Se trata de defender principios fundamentales como la separación de poderes, el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos frente al poder político y pues luchar contra el abuso de poder. ¿Qué está ocurriendo? Esto está ocurriendo en Estados Unidos, ¿saben? Está afectando, entre muchos otros, a quienes saliendo de Venezuela precisamente han salido escapando del abuso de poder, las violaciones al debido proceso, precisamente violaciones al debido proceso, violaciones a derechos humanos de una dictadura criminal y el abuso de poder de Nicolás Maduro. Y por eso este caso va más allá de los venezolanos. Esta demanda podría convertirse en un precedente legal importante, más importante de esta nueva etapa de confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, o el Ejecutivo arremetiendo, mejor dicho, contra el Poder Judicial. Los venezolanos tenemos, bueno, de eso un rollo larguísimo con Chávez y con Maduro al poder. Y yo siempre les quiero recordar, los extremos se parecen tanto que se tocan. Busquen lo que significa la teoría de la herradura política en ciencias políticas para que ustedes entiendan la teoría de la herradura en ciencias políticas. Hoy las familias afectadas por la posible cancelación del TPS esperan una decisión con el corazón en la mano, pero también saben que no están solas. La sala del juez Chen estuvo llena. Afuera cientos de personas se hicieron sentir y más de 1,000 personas pues intentaron seguir la audiencia vía Zoom y muchas personas, cientos de miles de personas están siguiendo estas informaciones por este y otros canales y medios de comunicación. 7 demandantes prestaron su nombre y su rostro por los más de 600,000 venezolanos. Y lo que está en juego es el futuro, no solo de sus permisos de trabajo o su derecho a quedarse, sino de un país que se construyó y se sigue construyendo sobre la promesa de justicia. Y aunque el TPS es temporal, señores, porque en eso estamos claros, mientras persistan las condiciones en Venezuela, la comunidad venezolana en Estados Unidos está demostrando que está dispuesta a defenderlo, basados en las leyes, porque en esto quiero ser enfático. Por allí, dentro de las personas que me atacan por hacer periodismo, porque a ese punto hemos llegado en las redes sociales, por allí una usuaria me discutía que el TPS no era ley y que no formaba parte de una ley, y yo les digo que sí es ley. Esta protección está en la Ley de Inmigración de 1990, codificada bajo la sección 1254A del Código de Estados Unidos, título 8, Extranjeros y Nacionalidad, capítulo 12, Inmigración y Nacionalidad, subcapítulo 2 de Inmigración. ¿Lo quieren así o más específico? Vamos a informarnos, vamos a buscar información de medios confiables y periodistas confiables, porque es fundamental que usted siga a periodistas que hablen con fuentes confiables, con fuentes oficiales, que vayan a las fuentes de primera mano, que además vayan más allá de lo que dice el gobierno. Me acuerdo por allí de un tuit que tiene fijado Luis Carlos, el colega Luis Carlos Díaz, bueno, no sé si todavía lo tendrá. El gobierno miente, no importa cuando leas esto. Y eso es una verdad, bueno, el tamaño de una catedral. Por eso estamos aquí los periodistas, para escrutar el poder. De resto, los que no escrutan al poder, los que no critican al poder, los que se ponen del lado de otros intereses partidistas, propagandísticos, eso es propaganda, eso no es periodismo. Por eso hay que tener cuidado con quienes buscan desinformar y alentar discursos de odio, que están, por supuesto, a flor de piel, con esta radicalización de la política, con este discurso tan extremista que muchos buscan justificar. Me acuerdo cuando Chávez decía una cosa y José Vicente Rangel trataba de maquillarla y decir, no, es que no dijo eso, sino trató de decir otra cosa, pero no, sí, pero no. Bueno, algo así se está viviendo aquí. Y es lamentable, ¿no? Pero
la lucha por parte de organizaciones y la comunidad organizada pues continúa. Y fíjense ustedes que esta radicalización para los venezolanos, como les decía, no es nueva y es mucho más fuerte y agresiva que la primera administración de Donald Trump. O sea, no es nueva ni para los estadounidenses porque ya Trump tuvo una primera administración, pero sin duda alguna que se está quedando en pañales con la forma como está actuando en esta oportunidad. Y eso, bueno, en todos los aspectos, porque hasta en el sistema de votación, todo, él quiere gobernar por decreto. Así de simple. No le importan los otros poderes ni el contrapeso. Quiere gobernar por decreto. Bueno, con suerte, como me decía la abogada especialista en derechos humanos Isabel Carlota Robin, estos días que tuve una entrevista, vayan a ver, vean el episodio, se los voy a dejar aquí del domingo pasado, pues todavía hay independencia de poderes y todavía hay un sistema de justicia que le hace contrapeso todavía. Esperemos que al final la democracia y la justicia se imponga. Lo cierto es que la cuenta regresiva ya comenzó para los venezolanos y la batalla judicial está muy lejos de terminar, pero estaremos atentos a la decisión del juez en las próximas horas y días con respecto a la moción de emergencia para que los tepecianos puedan mantener su estatus mientras se decide el caso. Amigos, antes de cerrar les recuerdo que si publicas con nosotros y te haces anunciante, Ricardo lo dice, mientras que apoyas este proyecto periodístico independiente, particularmente Ricardo lo dice migrando este podcast, vas a tener un 20% de descuento en tu primera pauta publicitaria con un contrato mínimo de 3 meses y si así apoyas este proyecto periodístico independiente que no depende de ningún partido político ni ningún factor de poder. Así que escríbeme a Ricardo lo dice, a mi correo ricardolodice@gmail.com con el asunto promo patrocinio y tendrás esta promoción. No olvides darle me gusta, suscribirte, activar las notificaciones, compartir. La campanita es muy fácil de activar. Una vez que te suscribas le vuelves a dar y activas todas las notificaciones. Así te llegan automáticamente los episodios. Y si estás fuera de Venezuela, puedes enviar superchats y super gracias y sumarte a nuestro Patreon. Hazte nuestro patronero informativo para ayudarnos a combatir la desinformación y la censura con acceso temprano a temas exclusivos y contenidos extendidos. Estamos comenzando a construir la comunidad. Vamos a ver cómo nos va, pero contamos con tu apoyo. Te dejo el enlace en la descripción de este episodio, fijado como comentario y aquí arriba, patreon.com/Ricardo lo dice. Abajo en la descripción de este episodio te dejo una lista, por cierto, de recursos para inmigrantes que incluyen organizaciones que prestan asesorías y datos útiles en caso de redadas de ICE. Por ejemplo, está la que llaman la tarjeta roja, que no es roja, pero hay gente que la tiene roja, pero en este caso creo que no está roja. Usted la imprime, la plastifica, la tiene en su cartera y a la hora de tener un encuentro con agente de ICE o sufrir una detención, usted no habla, simplemente la entrega porque usted tiene derechos constitucionales, tenga TPS, tenga asilo pendiente o esté indocumentado. Recuerda que Ricardo lo dice migrando está saliendo de lunes a jueves, manteniéndote informado con los cambios migratorios más relevantes en Estados Unidos. Y algunos domingos incluso estamos teniendo episodios especiales dominicales, episodios domingueros. Así que por acá les habló Ricardo Sánchez Silva. Ricardo lo dice en las redes sociales, periodista venezolano desde la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. Y si tienes algún tema que quieres que toquemos, por favor, déjamelo aquí abajo en los comentarios y lo tomaremos en consideración. Nos vemos en el próximo episodio de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Se les quiere. Ricardo lo dice migrando.